Dios les bendiga, hermanos. A veces nosotros tenemos que hacerle frente a críticas donde los detractores de las doctrinas sanas se van a mantener bien férreos y firmes. Por ejemplo, hay doctrinas que dicen que nosotros, hermanos, no guardamos un día. Y tienen toda la razón, nosotros no guardamos un día. Nosotros celebramos. Guardamos toda nuestra vida en esa relación con el Señor. Nosotros no guardamos un día, tienen toda la razón. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, porque la Biblia dice que ese primer día de la semana el Señor resucitó. El apóstol Pablo habla de la resurrección y él dice que no existe o no existiría una fe cristiana si no hubiese habido una resurrección. Si hay algo bien poderoso, hermano, y que nos hace a nosotros acreedores de entrar al reino de los cielos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa, no hay resurrección y no es posible una salvación si no hubiese una resurrección. Quiero que por favor vaya conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la palabra conforme a la Escritura se va a volver a repetir. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, el cual es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, la resurrección del Señor Jesucristo, hay una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo que creemos en ella. Incluso en este momento, hermano, en la tradición se celebra lo que se llama la Semana Santa. La gran mayoría que nosotros venimos de la tradición, nosotros observamos y vemos, hermano, y hemos nacido con esos principios en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero ¿qué tanto dice la Sagrada Escritura con relación a eso? ¿Qué tan cierto es con relación, hermano, a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si la Biblia nos enseña a nosotros que la resurrección del Señor Jesucristo es la base principal de nuestra salvación, nosotros íbamos a estar sumamente interesados para poder, hermano, que ese convencimiento que solamente el Espíritu Santo lo puede poner en el corazón, nosotros, hermanos, estemos pidiéndose al Señor que no importa el argumento que se levante, nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo jamás sea removida de nuestro corazón. Porque esto no es nuevo, de que muchas, hermanos, sectas y religiones han tratado de atacar la base primordial y principal que nos abre, hermano, el trono de la gracia del Señor, que es la resurrección
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos. No quiere decir que ha sido el Señor Jesús el único que resucitó entre la Biblia, porque nosotros tenemos al hijo de la viuda. Tenemos varios que resucitaron, pero la diferencia de ellos es que volvieron a morir. Pero Jesucristo resucitó y Él está vivo y vive en medio de nuestros corazones. Él vive y vive para siempre, y a su nombre sea la gloria. Ahora, lo que vamos a ver a través de la Sagrada Escritura es, hermano, que ni tardo ni perezoso el enemigo atacó esa base. Quiso golpear esa base, destruir esa base para que el cristianismo, hermano, o el evangelio, las buenas nuevas de salvación no tuvieran el éxito que están teniendo en este momento. Porque vea, bendito sea el Señor. Aquí vemos unas cuantas almas, hermano, pero si juntamos a todas las almas que están celebrando la victoria de Cristo este domingo, somos millones de millones alrededor del mundo. Porque la gloria del Señor, hermano, está llenando toda la tierra. Bendito sea el Señor. A mí me da mucho gusto saber que, hermano, allá en lo que es Europa, hermano, ya pasó la celebración de la mañana. En la India, hermano, allá en lo que es el Asia, de diferentes partes y continentes del mundo, están celebrando la victoria de Cristo el domingo de resurrección. Como lo dije al principio, hermano, nosotros siempre celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es tan necesario y tan principal. Fíjese, el tercer presidente de los Estados Unidos se llamaba Thomas Jefferson. Este hombre, hermano, era un hombre bautista, pero con un espíritu sumamente raro y extraño. Porque los bautistas creen en la resurrección, creen en muchas de las doctrinas básicas, que pueden haber ciertas diferencias entre nosotros, hermanos, pero creen en lo básico. Este hombre tenía un espíritu muy sumamente raro. El tercer presidente de esta nación, una nación fundamentada en principios, hermano, o en doctrinas básicas. Este presidente, hermano, se denominaba como bautista, pero un día salió con dos doctrinas, a la cual hasta el día de hoy, si usted lo mete en Google y la observa, usted va a encontrar la Biblia que se llamaba como el apellido de él, la Biblia Jefferson. Y en la Biblia Jefferson tiene una particularidad, porque lo que hizo es que unió dos obras literarias de él mismo. Pero vea, yo le voy a comentar cómo él lo formó. Vea cómo el enemigo usa y ha querido usar a mucha gente para poder destruir los fundamentos bíblicos que nos da a nosotros la entrada al reino de los cielos. El hermano escribió un libro que se llamó La filosofía de Jesús de Nazaret en 1804. En 1820 él terminó de escribir la vida moral de Jesús de Nazaret. Ahora, escribir decimos mucho, porque lo que hizo en la segunda doctrina de la vida moral de Jesús de Nazaret fue que él cogió una Biblia como la suya y la mía, y lo que él hizo fue, con su sabiduría que él, según él tenía, empezó a revisar los evangelios y con navaja en mano y pegamento en la otra, empezó a cortar toda la filosofía, las enseñanzas, las parábolas del Señor, y las ponía a un lado. Pero no cortaba, porque con todos estos recortes que él estaba haciendo en la Biblia, el plan de él era hacer sus obras maestras, la cual estaba diciendo que es la vida y moral de Jesús de Nazaret. Apartaba los recortes y estos recortes los empezó a juntar e hizo, hermano, lo que en esta Biblia que se llama la Biblia Jefferson aparece como los evangelios del Señor. ¿Qué es lo que él recortaba? Recortaba la filosofía, recortaba lo que eran las parábolas, los pensamientos del Señor, pero iba dejando fuera todos los milagros del Señor Jesús. La Biblia Jefferson termina diciendo: y Jesús fue sepultado, punto, y se acabó. Sacó lo que eran los milagros, sacó lo que era la resurrección. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta que realmente en el corazón de este hombre lo que existía era una filosofía hueca y una filosofía humana. Pero como era un presidente bien notable, hermano, mucha gente cayó en esa trampa. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer a través de él?
Era a través de una palabra que supuestamente tenía poder y representaba a una nación tan poderosa como esta, hermano, poder llegar y poner en el corazón de las personas que Jesús no resucitó, pero no ha sido el único. El testigo de Jehová dice que Jesús no resucitó, que lo que sucedió fue que ese cuerpo del Señor se evaporizó, se convirtió en gases. Entonces hay muchas doctrinas, hermanos, que han salido para poder refutar lo que es la resurrección del Señor. Está la teoría también del desvanecimiento, que es similar a la que les estaba diciendo en este momento, que esta secta predica. Que el Señor Jesús en la cruz, lo que sucedió fue que se desmayó. Y al desmayarse allí, fue un cuerpo que prácticamente fue desmayado y fue sepultado, pero que con el tiempo está reposando ahí, recobró su fuerza de ánimo y resucitó. Entonces, cuando usted observa toda esta clase de teorías, lo que usted va a encontrar es, de una manera, hermano, bien articulada por el enemigo, trata de hacerle creer a todo el mundo que el Señor Jesús no resucitó. Pero nosotros tenemos, por lo que acabamos de leer nosotros en la primera carta de Corintios, es que cuando el Señor Jesús resucita, hermano, no solo lo ven 2 o 3, 4 o 5 o 10 personas, sino que el apóstol Pablo, hermano, testifica que fueron 500 hermanos, 500 personas que vieron al Señor Jesús, y todavía dijo, y muchos de ellos todavía viven, dijo. La resurrección, hermano, no tiene por qué defenderse ella sola. No tenemos también por qué defenderla nosotros, sino que la resurrección lo que ha hecho es que le ha dado vida a la iglesia. Y eso, hermano, nuestro corazón lo ha recibido. Esa resurrección ha transformado a todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y no tiene necesidad, y no tiene ninguna necesidad que nadie lo convenza a favor o en contra, porque todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador sabe, y en su interior sabe y entiende que Él, mi amado hermano, le ha dado vida a usted y me la ha dado a mí, y es una vida eterna. Eterna. Es sorprendente. Cuando Pablo dijo que las Escrituras decían eso del Señor, para ese entonces no existía lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Solo estaba lo que era el Antiguo Testamento. A las Escrituras que él se refería no era después de la crucifixión del Señor, sino que el Antiguo Testamento está lleno, hermano, de profecías que se necesitaba alguien, un mediador, se necesitaba alguien que fuese sacrificado, se necesitaba alguien que pagara por los pecados del mundo. Y el Antiguo Testamento da testimonio del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Las Escrituras dijeron miles de años atrás con relación a Jesús de Nazaret, que iba a nacer de una virgen y que Él iba a entregar la vida por los pecadores, por usted y por mí. Es sorprendente. Está Juan el Bautista un día enseñando. ¿Se da cuenta de lo que Juan el Bautista representaba para ese entonces? Era un punto de partida. Juan el Bautista, después de 400 años que Dios no había hablado a través de sus profetas. Cuando usted abre su Biblia y hace la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparece una página en blanco. Esa página, hermano, aunque sea una sola página, tiene un significado grandísimo. Esa página en blanco representa 400 años donde Dios no habló. No dijo nada en 400 años. Y por la primera vez después de 400 años que habla, lo hace a través de Juan el Bautista. Y cuando él empieza a predicar la palabra del Señor, hermano, tenía realmente un poder su palabra que movía multitudes. Un día que él estaba hablando, iba pasando Jesús, el hijo de María y José. Y el mismo Juan Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo vio, él lo observó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús de Nazaret. Y la historia usted la conoce, usted sabe cómo siguió todo. Me llama la atención mucho, antes de entrar, hermano, a leer una porción que yo quiero que lo hagamos, me llama mucho la atención cómo Juan pudo dar testimonio públicamente del Señor Jesús,
Pero cuando él se encontró en peligro de muerte, él tuvo que mandar a preguntar si era el que habría de venir. A mí me hizo recordar este hombre. Este hombre, Thomas Jefferson, tenía un problema con lo sobrenatural. Tenía un problema, hermano, para entender y comprender que ese Dios que él decía servir había hecho los cielos y la tierra. Y si pudo haber hecho los cielos y la tierra solo con su palabra, ¿cómo no podía ser que un paralítico caminara, un ciego viera, un muerto resucitara? Este tenía un verdadero problema. Me pregunto cuánta gente como él anda caminando creyendo que cree en Dios, mas sin embargo teniendo unos sentimientos contrarios. Tenemos a Pablo, perdón, el polen me afecta un poco. Déjeme quitarme este. No se había sentado Elena todavía. El hermano que está a la par, y mire qué bonito aquí. Le aplauden a la gente que pierde las cosas. Me hizo recordar que en mi casa pierdo las cosas y me regañan. Y mira qué chévere aquí. La hermana perdió los lentes y le aplaudimos. Aprende, Elena. Elena, ¿dónde dejé tal cosa? Pero ¿en dónde la dejaste? Me dice. Así supieron dónde la dejé, no te estuviera preguntando. Pero aquí, gracias al Señor, somos vehementes. Dije vehementes, no demente. Gracias al Señor, ya me siento mejor. Entonces, avancemos un poquito, porque el tiempo avanza también. Vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Mateo 27. Versículo 62. ¿Lo tenemos? Mire, usted va a observar en esta lectura que hacemos, usted va a observar que enseguidita, que el Señor Jesús ha muerto en la cruz, pero enseguida el enemigo se quiere asegurar que la resurrección no se dé. Él sabía que no podía hacer nada para detener al Señor, pero se quiere asegurar que desaparezca de la mente y el corazón de la gente. Y veamos lo que él usó, pero bendito sea Dios. Cada vez que el enemigo quiere hacer algo contra el Señor, jamás le va a ganar, hermano. Nuestro Dios es todopoderoso. Su omnisciencia lo lleva, hermano, tanto a ser eterno en el pasado como en el futuro. No, hombre, cuando el enemigo viene, él ya va. Observamos que esta artimaña que el diablo quiere levantar, lo que hizo fue confirmar y sellar más la resurrección de nuestro Señor. Y lo vamos a ver como él, con su artimaña, queriendo hacer desaparecer la resurrección del Señor, lo que hizo, hermano, es abrir el apetito a aquel que lee esto y decir: sí, espérate, pero si realmente el Señor no hubiese resucitado, entonces ¿por qué estos dijeron estas cosas? Y si el Señor no hubiera resucitado, ¿por qué estaban tan preocupados y afligidos para que estos dijeran esto? Y lo que observamos es que a través de este movimiento que hacen en aquel entonces, hermano, la cúpula religiosa entre los fariseos y los sacerdotes, y quieren hacer desaparecer la resurrección del Señor Jesús, lo que hacen es poner un sello de confirmación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, por favor, Mateo 27, versículo 62. Y dice así:
Al día siguiente, o sea, estamos hablando el día después que murió el Señor Jesús, el día siguiente es el día sábado, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose al Señor Jesús, dijo, viviendo aún. O sea, aquí, hermano, no está un telejuicio que por aquellos que dicen que el Señor Jesús se desvaneció en la cruz. No, aquí la Biblia está diciendo que incluso los detractores del Señor Jesús están certificando que Jesús sí había muerto. Aunque también si usted si se fija bien y es un lector que ve las cosas pequeñitas, esas letras pequeñitas que a veces se nos desaparecen los pensamientos, se va a dar cuenta usted que esta gente era, pero defensores, hermanos, acérrimos de lo que era el día sábado, que era un día de reposo. Los defensores hasta la muerte del día de reposo, pero aquí el día de reposo ellos andan en todos estos trámites. ¿Se da cuenta cuánta hipocresía? Porque el sábado no podían hacer ninguna acción. Oh, pero han ido hasta Pilato, se han reunido, han tenido sesiones, van hacia allá, están haciendo tramas, están tramando. Y dice, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en 3 ocasiones que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Oiga esto, y será el postrer error peor que el primero. ¿De cuál primero se estaban refiriendo ellos? El primero es que se acuerda usted, mi amado hermano, que un salmo dice que sus huesos no iban a sufrir quebranto. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús, porque la gente no quería, oiga, pensé que esta gente no quería que esos que estuvieran en la cruz, que se quedaran colgados en la cruz hasta el sábado, porque el día siguiente, después de las 6 de la tarde, era el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que hacían en ese entonces? Los soldados romanos agarraban una especie de mazo y cuando estos estaban crucificados, sus pies juntos, deteniéndose en ese pedazo de madera, ellos llegaban con un mazo y golpeaban, ¿ya?, con todas sus fuerzas a lo que nosotros le decimos chimpinillas, y quebraban estos huesos para que ellos ya no tuviesen esa acción de empujarse, porque la agonía de la muerte en la cruz, hermano, todos morían por asfixión, se asfixiaban. Entonces, quebrándole las piernas, ellos ya no podían hacer esto para que la caja torácica se abriera y ellos tener oxígeno. Entonces, cuando ya estaba quebrado, ya no se podían impulsar y ellos se asfixiaban. Entonces, no estaban listos para morir los presos que estaban con el Señor Jesús, los ladrones. Entonces, rompían sus piernas para que murieran, porque el día de reposo no podían estar esos cuerpos ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Llegó el soldado y vio al primero que todavía se movía y rompió las piernas de este. El Señor Jesús estaba en medio. Cuando llega él, ve que ya no se mueve. Creo que alguien dijo, no, espérate, está muerto. Ahora, ¿cómo murió el Señor Jesús, hermano? Cada gota de la sangre, antes que el Señor Jesús llegase a esa cruz, hermano, él casi ya no llevaba sangre en su cuerpo. Le habían latigado, le habían maltratado a tal nivel que toda su sangre casi la había perdido. Por eso es que cuando él llega a la cruz no dura mucho tiempo ahí, dándole cumplimiento a la profecía que ninguno de sus huesos iba a ser roto, porque cuando este le iba a dar, dijo, no, espérate, parece que este ya murió. Y dijo, bueno, hay que comprobarlo. Cogieron una lanza y la insertaron en su costado y salió agua vuelta con sangre. Este ya está muerto. Pasaron de él y este otro no estaba muerto y le quebraron las piernas. Sorprendentemente, hermano, aquí nosotros estamos leyendo que habían mandado y le dijeron, Jesús ha dicho que 3 veces iba a resucitar. El impostor había dicho. Pilato dijo en el versículo 66, dijo, y Pilato les dijo,
y ahí tenéis una guardia. Una guardia romana, hermano, constaba lo mínimo de 4 soldados a 8 soldados. Entonces, a la petición que están haciendo esta gente, lo que son los sacerdotes, los fariseos, y se acercan a Pilato, dice: no, espérate, oye, este hombre dijo, aquel dijo que iba a resucitar, y no vaya a ser que de repente lleguen y roben el cuerpo y se lo lleven y después digan: mira, resucitó, y lo que sucedió fue que los discípulos se lo robaron. Entonces Pilato dice, ese mismo sábado, ahí está una guardia, versículo 66. Versículo 65. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, ir a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, que viene siendo entonces el domingo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. ¿Se acuerda usted, mi amado hermano, que también cuando el Señor Jesús murió también hubo un terremoto? Algunos escribieron, me gustó muchísimo lo que escribieron. Esta gente que Dios los usa mucho, recibiendo de parte de Dios, dijeron: la tierra no pudo soportar la muerte del Señor, y se expresó haciendo un gran terremoto. Pues aquí hubo otro. La tierra tampoco pudo quedarse callada cuando el Señor resucitó. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hermano, cabe hacerse una pregunta: ¿había necesidad que el ángel abriérale la puerta al Señor Jesús para que él pudiera salir? No, la respuesta es no. No, para nada. Si el Señor Jesús lo demostró, el Evangelio según San Juan dice que estando los discípulos reunidos ahí, todavía no lo habían visto, y él se apareció en medio de ellos. Ninguna de esas paredes pudo haber detenido al Señor Jesús. Entonces, porque el ángel tuvo que remover la piedra. El Señor Jesús no necesitaba ayuda para salir de ese lugar. Si la piedra fue removida, fue para que el humano viera que la tumba había quedado vacía, por causa de nosotros. Movió la piedra. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, oiga, esto es maravilloso. Aquí está el punto donde quiero ir culminando ya. Mientras ellas iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mira, nosotros decimos, las mujeres, las Marías fueron las primeras que fueron y dieron el testimonio de que Jesús había resucitado. Hermano, aquí la Sagrada Escritura nos dice que fueron los guardias, que fueron, sí, a los inconversos, pero fueron guardias, porque mientras ellos iban, los soldados también iban. Mientras ellas iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oigamos, tomemos el punto de partida que estamos hablando. No estamos hablando de los ujieres de la iglesia, porque también el templo tenía lo que hoy conocemos como ujieres, esos hermanos que están ahí pero que no están armados. En aquel entonces estaban los que cuidaban el templo, pero estos andaban armados. Tenían su lanza, su espada, su escudo. En el tiempo del rey David eran de oro esos escudos. Los que lo robaron, se lo llevaron a otra nación, entonces fueron de cobre. Pero esta gente tenía, en el tiempo del Señor Jesús, la guardia del templo, hermano, estaba armada. Pero no fue esta guardia que se le prestó de parte de Pilato, porque Pilato no tenía, hermano, ninguna orden sobre ellos, no tenía realmente, hermano, qué hacer con esa guardia. Lo que hizo fue que les entregó soldados romanos. Estamos hablando, hermanos, que en aquel entonces equivalían estos soldados a la fuerza delta de hoy, a los Rangers de este país. Gente, hermano, sumamente diestra en las armas, en tácticas de guerra, en defensa personal. Oiga, esta era la profesión de ellos. Esto era la instrucción que ellos tenían. Ahora, según lo que nosotros estamos leyendo aquí, la mentira que ellos querían que pasase por verdad, está poniendo a los discípulos como que los discípulos, oiga, eran mejor que estos para batalla. Porque según lo que está sucediendo aquí, es que hacían querer creer que los discípulos habían llevado y habían burlado la guardia romana. Cosa que jamás se va a pasar, porque estos hombres estaban, hermano, armados hasta los dientes. A estos guardias no les importaba para nada quién estaba muerto allá adentro o a quién estaban custodiando. A ellos no les importaba la tumba. Sencillamente el que estaba muerto y estaba sepultado ahí, para ellos era un criminal más. Eso era para ellos. Pero entonces con cuánto fervor cuidaban esa tumba. Era por el sello que habían puesto. Porque si ese sello era burlado, hermano, entonces estos soldados estaban en problema. Vea lo que se ha dado aquí. Según lo que nosotros acabamos de leer, dice la palabra del Señor que el ángel del Señor vino y se posó sobre la tumba y en el terremoto abrió. No sé si fue el terremoto, usted puede pensar, no fue el terremoto que abrió la tumba, no, la Biblia dice que fue el ángel. Quizá al mover la piedra el terremoto de Dios, no, eso la Biblia no lo dice, pero sí está descendiendo. Y al descender, otro evangelio dice que los soldados quedaron completamente asustados, aturdidos, y se desmayaron. Aquí estamos teniendo nosotros, hermano, que los soldados les ha pasado esto y salen a decirles lo que sucedió. Y dijeron: no, ustedes no van a decir eso. Ustedes van a decir que los discípulos vinieron. Y ellos sabían, hermano, la orden y la ley para esos soldados que se dormían era que les iban a quitar la vida. Por favor, observe, no son cualquier soldados. Estamos hablando de soldados romanos. No había manera que un puñado, hermano, de campesinos, más, ni eran ni campesinos, eran pescadores. Usted puede ver este grupo de pescadores venciendo a estos soldados romanos. No hay manera, no hay forma de que suceda. No hay manera. Pero esto querían que esa mentira pasase. Es similar como hoy haya mucha gente detractora de las Sagradas Escrituras y quiera negar, hermano, que esta es la palabra de Dios. No hay manera que ellos lo puedan comprobar. Por más que se esfuerce a comprobarlo, hermano, Dios se encarga de darnos a nosotros el sentir, a través del Espíritu Santo, que todo lo que está escrito aquí es la verdad absoluta y plena. Y aquí tenemos a estos. No, ustedes digan esto. Y mira, aquí está todo este dinero, les vamos a dar. Y digo, no, si el gobernador se da cuenta, nosotros lo vamos a persuadir. Y persuadir que no les hagan daño. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que si ese soldado que estaba vigilando un lugar se dormía, tenía que morir. Ahora imagínense si el sello era roto. Era una vergüenza para el ejército romano. Tenía que morir. ¿Qué observamos nosotros entonces acá? Lo que nosotros observamos, hermano, que una mentira que el enemigo quiso meter,
terminó confirmando que el Señor Jesús, hermano, resucitó. Su cuerpo no lo robaron, no lo hurtaron. Él resucitó con poder y gloria. Con poder y gloria. El ángel mueve, la tumba queda vacía. Cuando vemos la tumba vacía, hermano, ¿sabe lo que podemos ver? Es que el padre solo una vez abandonó a su hijo. Una sola vez. La tumba vacía, hermano, es la garantía del amor que el padre tiene a su hijo, porque no lo abandonó en la tumba, no lo dejó que sufriera corrupción. La tumba vacía, hermano, cuando vemos la tumba vacía y escuchamos de ella, la tumba vacía, hermano, lo que vemos nosotros, hermano, que el Señor Jesús conquistó el imperio de la muerte. Cuando vemos la tumba vacía, ¿qué es lo que nosotros observamos? Hermano, que Jesús está vivo. Que Jesús está vivo. Aleluya, a su nombre. Es bien importante esto, que usted vuelva a meditar en esto y diga, oiga, cómo el enemigo ha querido evitar que la humanidad caída sea restaurada y sea salvada. Y ha usado tantos medios, pero bendito sea Dios, que la verdad, hermano, se ha sobrepuesto a toda mentira. Que la verdad, hermano, tiene el poder para mantenerse firme en contra de toda mentira, en contra, hermano, de todo tiempo, en contra de todas las cosas que puedan venir en contra de la iglesia, hermano. La verdad siempre la va a sostener de pie. Venid y ve el lugar, dijeron, donde se le ha puesto. Y la piedra estaba removida, vacía. ¿Sabe qué nos da garantía eso? De que el día que usted y yo moramos, vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado, transportado y traspasado al reino de la gloria. Pónganse sus pies, por favor. Pónganse en sus pies. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita entregar su vida a Cristo. Es urgente. Es urgente. Cierre sus ojos mientras sigo yo hablando y dando la oportunidad. Empiece a orar usted. Dijo el hermano que presidía, usted, mi amigo que está acá, usted que nos visita por primera vez, Dios tiene un plan para su vida. No es una coincidencia que usted esté acá. No es ninguna coincidencia. Dios preparó este tiempo para que usted pudiera escucharle, para que pudiera sentirle. Y en este momento le está llamando. La Biblia nos enseña a nosotros que el pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene la oportunidad en esta hermosa tarde de poderse acercar a ese Señor que la tumba no le retuvo, que la muerte no le venció, y en esta tarde Él le está llamando a usted. Así como resucitó Él, le promete a usted y me ha prometido a mí que un día nos va a resucitar para vivir por siempre. ¿Sabe qué le separa a usted del Señor? Es lo mismo que me separaba a mí, el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios le está ofreciendo en esta tarde vida eterna a usted, por fe. Padre, toca los corazones, prepáralos.
Prepáralos, Señor, para poder ellos con su boca decirte: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de la vida que he estado llevando. Ven a mí, dame tu salvación. Mi amigo que está acá, no sé si te interesaría ser hijo de Dios, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero si ese es el caso, yo te quiero ayudar. Dile al Señor de esta manera, dile al Señor: Señor, quiero pedirte perdón por la manera, Señor, en que he vivido. Por todos los pecados que he cometido. Quiero que por favor perdones mis pecados. Vengas a mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Todo el mundo orando, por favor. Usted dígale así: Señor, yo creo que moriste en la cruz por mí, pero resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Todos con sus ojos cerrados, siga orando, por favor. ¿Habrá alguien que hizo esa oración juntamente conmigo? Me gustaría ver su mano en alto. Si usted quiere recibir o ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿habrá alguna persona? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más aparte de este caballero? ¿Habrá alguien más que le dice al Señor: te recibo como Señor y Salvador de mi vida? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien que se quiera reconciliar? Dios bendiga al caballero allá atrás. ¿Habrá alguien más que le dice al Señor: Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida? Si usted se quiere reconciliar también, lo puede hacer. Si usted ha sido cristiano y ha estado separado del Señor y se quisiera reconciliar, este es el día que el Señor ha hecho para que usted sea salvo y usted se reconcilie con el Señor. ¿Habrá alguna otra persona acá? Aparte de ellos dos. Padre, quiero darte las gracias y te bendigo. Señor, te glorificamos. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador cuando se arrepiente, y en esta tarde han habido dos, Señor. Los bendecimos en tu nombre. Por favor, ayúdales. Tú conoces su necesidad, pero sobre todo te agradecemos por haberles perdonado sus pecados y haberles inscrito en el libro de la vida. Te agradecemos. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Padre, porque nos da el gozo, la alegría. Celebramos, Señor, Padre, tu victoria, no solo en la cruz del Calvario, sino, Señor, sobre la muerte, que esa tumba quedó vacía. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Sigamos haciendo la obra del Señor. Dios me los guarde.